¿Y si el Jesús que te enseñaron a adorar no fuera más que la representación simbólica de un nivel de conciencia al que todos podemos acceder? ¿Y si lo que durante siglos se interpretó como la vida de un hombre sagrado, fuera en realidad una metáfora que señala hacia lo divino que habita en lo profundo de cada ser humano? Hoy no estamos aquí para atacar una fe, sino para cuestionar las capas de interpretación que se han acumulado sobre una verdad más antigua, más universal y más poderosa. Esta verdad no nace en un dogma, sino en la experiencia viva del despertar espiritual. Una verdad que filósofos como Spinoza se atrevieron a revelar a costa de su propia reputación, libertad e incluso su seguridad. Imagina por un momento que Jesús no fue una figura histórica tal como la conocemos, sino una alegoría profunda del despertar humano. No muy distinto a como hoy hablamos de la Matrix, para referirnos al sistema de ilusiones mentales que controlan nuestra percepción. ¿Y si el Cristo fuera al alma lo que Neo es a la conciencia dormida? Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es simplemente una teoría más, es una invitación a mirar más allá de los relatos institucionalizados. A penetrar el velo de las apariencias y reencontrarte con una verdad que ha estado siempre dentro de ti. No estamos aquí para provocar controversias sin sentido. Estamos aquí para liberar el pensamiento. Para unir la filosofía, la espiritualidad y la razón en un mismo fuego sagrado. Esto no es herejía. Esto es claridad filosófica. Esto es razón aplicada a lo espiritual. Esto es la verdad que transforma. 1. ¿Quién fue Spinoza y por qué su pensamiento es tan incómodo? Baruch Spinoza, 1632-1677, no fue un simple pensador de escritorio. Fue un rebelde del pensamiento, un revolucionario espiritual que desafió tanto a la sinagoga como a la iglesia, no con armas, sino con ideas. Fue expulsado de su comunidad judía a los 23 años, excomulgado con una maldición que prohibía incluso hablarle o leer sus escritos. ¿El motivo? Una afirmación tan radical como luminosa. Dios no es un ser con forma ni emociones, sino la sustancia única e infinita que lo contiene todo. No existe una separación entre Dios y la naturaleza, entre lo divino y lo material. Para Spinoza, Dios no está fuera del universo observando desde una altura moral. Dios es el universo mismo. Cada hoja, cada estrella, cada emoción, cada pensamiento, todo es una expresión de esa única sustancia infinita. Imagina por un momento el escándalo que eso provocó en el siglo XVII. Mientras las religiones defendían una imagen de Dios como un Padre Celestial con voluntad y juicio, Spinoza afirmaba que el universo no fue creado desde fuera, sino que existe como una manifestación natural e inevitable de Dios mismo. En otras palabras, Dios no creó el mundo como un arquitecto diseña un edificio. Dios es el edificio, el terreno, la idea y la existencia misma. Y esta concepción desarma por completo las estructuras teológicas tradicionales. Porque si Dios es todo, entonces no hay separación entre lo sagrado y lo profano. Si lo divino no elige ni interviene, entonces no hay un Dios que premie o castigue como juez. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué lugar ocupa un Salvador enviado por Dios? Aquí es donde el pensamiento de Spinoza se vuelve verdaderamente incómodo. No solo desafía las imágenes tradicionales de Dios, sino que cuestiona la figura de Jesús como un ser divino único e irrepetible. En su lugar, propone que Cristo es un símbolo de sabiduría, un estado de iluminación, no una persona histórica con poderes sobrenaturales. Hoy, en pleno siglo XXI, sus ideas resuenan más que nunca. En un mundo donde cada vez más personas se alejan de las religiones organizadas y buscan una espiritualidad más libre, racional y conectada con la ciencia y la conciencia, Spinoza aparece como un pionero del pensamiento espiritual moderno. 2. El Cristo como conciencia, no como persona. Spinoza no negó a Cristo, pero lo despojó de los velos del mito, de la interpretación literal, de la imagen del hombre Dios que camina sobre el agua o resucita entre los muertos. Lo que hizo fue reinterpretarlo desde una visión filosófica más profunda, más universal, más real. Para él, Cristo no fue un ser divino separado del resto de la humanidad,
sino un ser humano que alcanzó un nivel de conciencia absolutamente alineado con el orden racional del universo, con lo que él llama la naturaleza de Dios. En sus propias palabras, Cristo fue la encarnación del conocimiento más puro de Dios, no porque hiciera milagros, sino porque vivía en total sintonía con la ley divina que rige todo lo que existe. Bajo esta perspectiva, Cristo no es una persona concreta, sino un arquetipo, un modelo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando despierta su conciencia superior. Es decir, Cristo es una frecuencia, no una figura histórica. Una experiencia interior, no un personaje de la historia. Esta visión, lejos de reducir a Jesús, lo engrandece, lo universaliza. Porque si Cristo es una conciencia, entonces tú, yo, cualquiera, puede activarla. En lugar de depender de un Salvador externo, esta filosofía invita a mirar hacia adentro, a descubrir que la divinidad no se encuentra fuera, en un templo o en una cruz, sino en lo más íntimo del ser. En nuestra capacidad de amar, razonar, intuir y evolucionar espiritualmente. Y en pleno siglo XXI, esta interpretación cobra un nuevo significado. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, donde las máquinas comienzan a replicar aspectos del pensamiento humano. La neurociencia avanza revelando que nuestras emociones, intuiciones y decisiones están profundamente conectadas con estructuras invisibles de energía e información. La física cuántica sugiere que la realidad no es algo fijo, sino un campo de posibilidades influido por la conciencia del observador. ¿Y qué propone Spinoza? Que la conciencia es la manifestación más alta de lo divino. Entonces, cuando hablamos del Cristo, ya no hablamos de un cuerpo con túnica, barba y sandalias. Hablamos de un estado vibratorio, de un despertar espiritual, de una conexión plena con el orden natural de Dios, que es la totalidad. Hoy más que nunca, el Cristo es una metáfora viva, un símbolo del potencial humano para trascender el ego, superar la ignorancia y unirse conscientemente al todo. ¿Te interesa esta visión revolucionaria? Suscríbete ahora y activa la campana. Aquí revelamos lo que otros no se atreven ni a cuestionar. 3. Jesús. Entre el mito y la interpretación. La figura de Jesucristo, tal como ha sido enseñada en la tradición occidental, no se basa en registros históricos verificables, sino en una construcción simbólica transmitida a través de los evangelios. Estos textos, lejos de ser biografías detalladas y objetivas, son relatos cargados de metáforas, símbolos y enseñanzas espirituales encubiertas. Los evangelios son narrativas sagradas, no crónicas periodísticas. Su objetivo no es informar, sino transformar. Y para lograrlo, utilizan un lenguaje esotérico que solo puede ser comprendido por quienes están dispuestos a leer entre líneas. Por ejemplo, la figura de los 12 apóstoles no solo representa compañeros de Jesús, sino también los 12 signos del zodiaco o las 12 funciones arquetípicas del alma humana. La cruz no es solo un instrumento de tortura, sino un símbolo de integración entre lo terrenal y lo divino, lo horizontal y lo vertical. El nacimiento de una virgen no es un milagro biológico, sino una alegoría de la pureza espiritual necesaria para que nazca la conciencia crística en el interior del ser. La resurrección simboliza el despertar de la conciencia después de la muerte del ego. La ascensión no es una levitación hacia el cielo, sino el paso de la conciencia a un estado superior de existencia, más allá de lo físico y lo racional. Hoy, en una era donde la información es abundante pero la sabiduría escasa, esta interpretación es más necesaria que nunca. Cada vez más personas cuestionan las narrativas religiosas tradicionales. Buscan un significado más profundo, más personal, más coherente con los descubrimientos actuales sobre el ser humano, la mente y el universo. Y es aquí donde la visión de Spinoza resulta explosiva, transformadora e incómoda. Porque él, al igual que otros pensadores como Joseph Campbell, Carl Jung o Alan Watts, desenmascara la figura de Jesús, no para destruirla, sino para iluminarla desde su verdadera esencia, la de un arquetipo universal. Jung hablaba del Cristo interior como una manifestación del sí mismo, la totalidad de la psique que busca integrar luz y sombra. Campbell veía a Jesús como el héroe mítico que desciende al inframundo y regresa transformado,
una metáfora del viaje interior que todos estamos llamados a vivir. Así, lo que Spinoza y estos pensadores nos proponen no es un rechazo de Jesús, sino una relectura valiente, honesta y liberadora. Porque idolatrar a Jesús como figura externa es fácil, pero vivir el Cristo como experiencia interior es revolucionario. Y eso es lo que incomoda, no a los ateos, sino a los sistemas religiosos establecidos, que prefieren creyentes sumisos a individuos conscientes de su divinidad interna. Spinoza nos recuerda que el verdadero camino espiritual no es venerar a un Salvador, sino despertar al Salvador dentro de ti. Que Cristo no vino a ser adorado, sino a ser encarnado. 4. La era moderna confirma a Spinoza. El mundo está cambiando. Y con él, también cambia la espiritualidad. Cada vez, más personas abandonan las verdades absolutas impuestas por instituciones religiosas y emprenden un camino de búsqueda interior, donde el objetivo ya no es complacer a un Dios externo, sino reconectar con lo divino que habita en su interior. En este contexto, la visión de Spinoza, considerada radical y herética en su tiempo, resurge como una revelación adelantada a su época. Lo que en el siglo XVII era motivo de excomunión, hoy es motivo de despertar. ¿Es casualidad que figuras actuales como Eckhart Tolle hablen del Cristo interno como una frecuencia de presencia, de conexión profunda con el ahora? ¿O que científicos como Joe Dispenza enseñen cómo reprogramar el cuerpo y la mente para acceder a estados de sanación y expansión que rozan lo místico? La neurociencia moderna ha demostrado que, durante estados de meditación profunda o experiencias místicas, el cerebro activa regiones asociadas a la paz, la unidad y la trascendencia. ¿No es esto lo que las religiones describían como comunión con Dios? Incluso la física cuántica sugiere que la realidad está interconectada a un nivel profundo y que la conciencia podría ser más fundamental que la materia. Esta visión no contradice a Spinoza, la confirma. Dios, entonces, no es un Señor sentado en un trono en los cielos. Dios es el campo cuántico, la red invisible que conecta todo con todo. Es la sustancia infinita que se manifiesta en cada átomo, en cada pensamiento, en cada ser viviente. Y el Cristo, como principio, es la chispa que se activa cuando esa sustancia toma conciencia de sí misma. Spinoza lo intuyó con claridad filosófica. Dios no es algo separado del mundo. Dios es el mundo. Y lo divino no está reservado a unos pocos iluminados, sino que vibra en el corazón de todo ser humano dispuesto a despertar. Por eso hoy, en plena era digital, con acceso a sabiduría ancestral y tecnología de punta, ya no podemos seguir repitiendo narrativas que nos infantilizan espiritualmente. No necesitamos templos para conectar con lo sagrado, el templo es nuestra conciencia. No necesitamos sacerdotes que medien la verdad, el verdadero guía es nuestro nivel de percepción. Y no necesitamos un Mesías que venga a salvarnos, el Cristo interior es quien debe resucitar en cada uno de nosotros. Si estás sintiendo esta verdad, no la dejes pasar. Dale un like a este contenido y compártelo con quienes aún viven atrapados en la ilusión de una espiritualidad externa. Este mensaje necesita expandirse. Tu acción también es parte del despertar colectivo. 5. ¿Por qué se teme esta verdad? No es casualidad que el pensamiento de Spinoza haya sido silenciado. No fue una simple diferencia teológica, fue una amenaza al sistema de poder más antiguo y eficiente del mundo, la religión organizada. Porque, seamos claros, un Cristo simbólico libera al ser humano del control externo. Pero un Cristo persona, presentado como único, inaccesible e irrepetible, mantiene a las masas bajo obediencia. Si el Cristo está dentro de ti, ya no necesitas intermediarios. No necesitas a nadie que te absuelva, que te salve o que te interprete lo sagrado. Eres tú, tu conciencia, tu integridad y tu conexión con el todo. Y eso, para las estructuras de poder, es inaceptable. Si Jesús no es un ser divino aparte, sino un arquetipo de la conciencia despierta, el negocio se cae. La jerarquía religiosa pierde su justificación. La culpa deja de ser una herramienta útil. Y por eso,
el sistema ha hecho todo lo posible por mantenerte ignorante de tu verdadera naturaleza. Quiere que creas, pero no que comprendas. Quiere que obedezcas, pero no que cuestiones. Quiere que te arrodilles, pero no que despiertes. Te quiere creyente, no consciente. Te quiere culpable, no creador. Te quiere dependiente, no divino. Spinoza fue perseguido, censurado y aislado. No porque odiara a Dios, sino porque se atrevió a decir la verdad, que Dios no está allá afuera, sino aquí dentro. Y esa idea, simple, profunda, peligrosa, sigue generando incomodidad. Hoy, como entonces, quien se atreve a pensar diferente, a ver a Cristo como un principio y no como una persona, es tildado de hereje, de loco, de blasfemo. Pero la verdadera herejía es negar la capacidad humana de acceder a lo divino sin intermediarios. Por eso, este mensaje incomoda a muchos. Porque no es solo filosófico, es liberador. Y un ser humano libre, espiritualmente libre, no puede ser manipulado por el miedo, por el pecado, ni por las falsas promesas de redención externa. Es hora de cambiar el paradigma. Es hora de dejar de venerar ídolos y comenzar a encarnar el arquetipo crístico. Es hora de despertar. 6. ¿Cómo aplicar esta visión en tu vida hoy? Aceptar que Cristo no es un personaje externo, sino una frecuencia de conciencia elevada, transforma radicalmente tu relación con la espiritualidad. Ya no necesitas mirar al cielo esperando salvación. La divinidad no baja del cielo, despierta desde dentro. Deja de buscar fuera. Lo divino habita en ti. No está en templos, no vive en imágenes, no necesita rituales vacíos. Está en tu respiración, en tu presencia, en tu capacidad de amar, crear, sanar, comprender. Comienza por lo esencial. Medita diariamente, aunque sean 10 minutos. Observa tus pensamientos sin juicio. Escucha tu intuición más allá del ruido mental. Ese susurro interno que te habla con paz. Ese impulso creativo que no viene de la lógica. Esa sensación de unidad con todo. Eso es el Cristo en ti. Reinterpreta los textos sagrados, no como crónicas históricas, sino como guías simbólicas para tu evolución interna. El nacimiento virginal representa el despertar puro del alma, sin contaminación del ego. Los 12 apóstoles son las 12 potencias de la mente humana. La crucifixión es el sacrificio del yo inferior. Y la resurrección, el renacer de la conciencia en su máxima expresión. No adores, encarna. No creas, vive. No sigas, revela. Deja de ver a Jesús como un mito inalcanzable. Tú eres el Cristo cuando actúas desde el amor, la verdad y la sabiduría. Cada decisión consciente es un milagro. Cada pensamiento elevado es una oración viva. Cada acto compasivo es una misa interior. Vivir esta verdad es un desafío, sí, pero también es la mayor liberación que puedes experimentar. No se trata de abandonar tu fe. Se trata de transformarla en experiencia viva y directa. No es negar a Jesús. Es honrar su mensaje desde un nivel más profundo. ¿Te está resonando esto? Déjalo escrito en los comentarios. El Cristo está en mí. Voy a leerte. Este canal es para quienes buscan sin miedo, sienten sin culpa y despiertan sin permiso. La herejía que libera. El verdadero Mesías no vendrá del cielo. Nace en tu conciencia cuando despiertas. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza no intentó destruir la figura de Jesús. Lo que hizo fue despertarlo del dogma, liberarlo del mito, resucitarlo dentro de la conciencia humana. No mató a Cristo. Lo devolvió a su verdadero trono, el interior de cada ser humano. Esta no es una herejía que condena. Es una herejía que libera. Libera de la ignorancia, del miedo, de la culpa. Ya no necesitas un mediador entre tú y lo divino. Ya no estás obligado a creer para pertenecer. Ya no eres un pecador que espera redención. Eres conciencia en expansión. Eres chispa del todo. Eres el Verbo hecho carne. Y ahora, la decisión está en tus manos.
¿Seguirás aferrado a relatos que te encadenan a una espiritualidad infantil? ¿O te atreverás a cruzar el umbral de la conciencia adulta, donde tú eres el templo, el sacerdote y el mensaje? La religión teme al individuo que despierta, porque deja de obedecer y comienza a crear. La figura de Jesús no pierde valor. Gana profundidad cuando dejas de verlo como un personaje externo y lo reconoces como un principio divino universal que vive en ti. No estás llamado a imitar a Cristo. Estás llamado a encarnarlo. Tú no eres solo un seguidor. Tú no eres solo un creyente. Tú eres el Cristo en acto, cuando vives desde el amor, la conciencia y la verdad. Si esta verdad resonó contigo, suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones y comparte este video con quien aún necesita despertar. Porque lo que revelamos aquí no se dice en los templos, se enciende en el alma.